Pues muy bien, vamos a empezar con nuestro repaso. Aquí tengo dos carpetas, dos paquetes para el repaso. Entonces en paquete 1 voy a añadir repaso. No, vamos a ponerle clase 1.java, obviamente. Y como podemos notar, se crea, se le coloca paquete 1, o sea, paquete para repaso 1 y public class clase 1. Luego voy a agregar la segunda clase, clase 2.java. Y enter, igual clase 2, y aquí es donde voy a poner el main, así que public static void main entre paréntesis string corchetes espacio args y abre llaves. Perfecto. Entonces clase 2 va a ser el main, y aquí para repaso 2 clase 3.java. Aquí tenemos nuestra clase 3. Perfecto. Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Lo primero que vamos a tratar de repasar, o bueno, más bien, lo primero que voy a tratar de explicar para que sea un poquito más fácil, o de demostrar para que sea un poquito más fácil de entender, es el dominio, que sea público, que sea privado y que sea protegido. Entonces, voy a crear int a public, int b, private int c y protected int d. Perfecto. De igual manera voy a crear tres métodos, que sería public public int chaval, ok. Espera, estoy creando todo en clase 3. No, en clase 1, ok. No, estoy bien. A ver. Public, que me hago bolas. Public int. No sé. Suma. Paréntesis. Abrimos aquí. No sé, y voy a hacer lo siguiente porque pues me gusta. Que esté todo en la misma línea, al menos en lo que respecta a esto de aquí. Se me acaba de enorme, qué bueno. Bueno, en fin. Acomodo todo esto, perfecto. Tenemos un método suma, luego public, no, private, int resta, paréntesis, corchete, enter, y puse private, ahí está. Y por último, protected, int, yo qué sé, contar, por ejemplo. Perfecto. Entonces tengo aquí en la clase 1. Ok. En la clase 1 tengo lo que sería 4 instancias, 4 características, 4, como les quieran decir. Hemos definido 4 variables distintas y 3 métodos. Ahora, si yo vengo a la clase 2, que es main, y digo, bueno, quiero usar tanto las variables como los métodos de la clase 1. Entonces yo le pongo aquí clase 1, sin espacio. Le pongo el nombre, por ejemplo, calc de calcular, igual a new, clase 1, punto y coma. De esta manera ya tengo el objeto, o ya tengo la manera de poder extraer o usar las instancias de la clase 1, lo que serían las variables y los métodos. Entonces en este caso, por ejemplo, le pongo calc, ¿qué menso?
calc punto, y como pueden ver aquí puedo usar A, B, D, contar y sumar. Esto es lo que puedo usar, los demás son otras cosas. Esto es lo que yo puedo usar, A, B, D, contar y sumar. ¿Por qué no me aparece ni C ni restar? Porque como podemos ver aquí, resta está en privado al igual que C. C y resta solo van a aparecer o solo van a poder ser capaces de modificarse dentro de la misma clase. A menos que tú uses un método externo, por ejemplo, yo que sé, que le pongas protected, int, get, no, set resta, por ejemplo. Y dentro de ese resta le pongas, por ejemplo, int a. Y aquí a es, bueno, a ver, int a es igual a resta. Entonces tú ya podrías usar set resta, ya todavía podrías usar la resta. Entonces si vuelvo a checar aquí ABD, contar set resta y suma. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Obviamente, pues si es private, solo se puede ser usado por la misma clase. Ahora, protected. ¿Por qué puse un protected? Bueno, ya que tengo esto aquí, vamos a hacer lo siguiente, control copiar. Public calc, voy a poner yo que sé, A igual a 10, por ejemplo. Y ahora vamos a intentar hacer algo parecido. Ahí no se puso esta porquería, ahí está. Pero ahora, pues como podemos notar, voy a cerrar este. Aquí tenemos un paquete, aquí tenemos otro paquete. Están en distintos paquetes, entonces incluso si yo pongo lo mismo que en clase 2, que es para importar los métodos y las variables. Si yo lo hago así nada más, como pueden ver me importó directamente el paquete. Que es una de las cosas buenas que tiene Visual. No sé si pase lo mismo con NetBeans, pero menos con Visual, si tú pones por ejemplo clase 1, ya directamente te lo importa. Entonces ya obviamente borro esto, le pongo esto para que no haya problema, listo. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? Si yo pongo calc, punto, como pueden ver solo me aparece B y suma. Porque en clase 1, B es público y suma es público. Ahora, ¿qué pasa con los que no están instanciados o no están definidos, no tienen un dominio definido? Se toman, puedo entender que como si fueran protegidos, porque pueden ser usados, como se fijaron acá, calc A, que A no tiene un dominio, puede ser usado dentro de todo lo que sea del mismo paquete. Básicamente es como si tuvieran un dominio predefinido que es protegido, según podemos captar, ya que puede ser usado por la clase, puede ser usado por una segunda clase, pero no se puede usar en un paquete distinto. Solo aparece B, que es público, y suma, que es público. Entonces vamos a ponerle B igual a, yo que sé, 18, por ejemplo, yo que sé. Entonces, ya he definido lo que es público, privado y protegido. O bueno, ya más, creo que ya se entiende un poco más a lo que se refiere. Ahora voy a hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, esta clase la convierto en private, como pueden ver, esto de aquí ya no puede ser usado. Se dice, el constructor clase 1 no es visible, no puede ser visto. La clase 2 no puede acceder, no puede ver, no puede siquiera interactuar con la clase 1 porque está en privado. Y lo mismo obviamente pasa con la clase 3, ni siquiera se puede importar porque no es visible. Entonces privado es básicamente como para proteger todo lo que no queremos que sea ni visto, ni modificado, ni nada. Si ponemos privado, esta clase nunca va a ser ni visible ni usable, básicamente. Es como que no tiene mucho chiste, ¿no? Luego, si vamos a protected, ¿qué hice? Protected, ahí está.
Pasa lo mismo con... Ah, mira. Pasa lo mismo con este. Legal modifier for the class only public, abstract and final. Bueno. De todas formas funciona, que es lo importante. Protected. Lo ponemos como protegido. Y como pueden ver en protegido, la clase 2 puede usar, puede decirle, bueno, yo quiero usar las cosas de la clase 1. Y aquí ya aparece y no te marca ningún error. Pero la clase 3, como está en un paquete distinto a la clase 1, no puede verlo, no es visible para la clase 3. Entonces, si quieren que sea, por ejemplo, si quieren que sea algo que cualquiera o cualquier clase, cualquier instancia, en cualquier situación pueden usar, obviamente es público y todo demás también tiene que ser público. Bien. Hecho esto, vamos a guardar esto así. Y aquí también voy a borrar esto. Ahí. Y voy a quitar el import. Ahora, teniendo eso ya definido, ya más, creo que ya es un poquito más entendible, ya no. Entonces vamos a repasar bien ahora. Como ya vimos, tenemos int a, enteros. Creo que era otro long a, bueno, long b. Un momento. Ok, en este caso voy a usar la ayuda de lo que sería ChatGPT. Me acordaba que había algo que, como que no, ok. Byte, entero de 8 bits. Short, entero de 16 bits. Int, entero de 32 bits. Esta es información que obviamente ustedes pueden encontrar, si lo buscan. Aquí creo que se va a ver un poquito mejor. Y como pueden ver, este rango de 128, de menos 128 a 127. Short menos 32.000 más 32.000. Int de menos 2.000 millones y así va. Long, que es pues ya rangos bastante más grandes, ¿no? Pero todo esto es de enteros. Desde byte hasta long es para enteros. Luego tenemos float y double, que son para números flotantes. O números de con punto decimal. Que sería float para 7 dígitos de precisión y double para 15 dígitos de precisión. 64 bits, 32 bits, o sea, básicamente... Ajá, ahí está. Luego tenemos char, un valor que representa un carácter Unicode de 16 bits, lo que permite almacenar letras, dígitos. Carácter básicamente es, por ejemplo, vamos a guardar esto y esto. Le puedo ponerle char c igual a... no. ¿Cómo es entonces? No sé por qué no quiere así. Dice que no puede convertir de string a carácter cuando se supone que debería de poder guardar letras, pero bueno. Básicamente puede guardar. Está muy ambiguo el carácter. En fin. Son cosas que uno va viendo, ¿no? Y booleano solo puede tener dos valores, true o false. Booleano es básicamente lo que vamos a usar muchas veces en lo que sería loops. Porque es relativamente más sencillo, o depende de pues, cómo tú lo puedas interpretar, ¿no? Pero básicamente estos son las variables de tipo primitivas. Luego tenemos las variables de referencia, que por ejemplo aquí ya está string. En variables de referencia tenemos string, que obviamente pues almacena una cadena de caracteres, o sea, básicamente pues palabras, ¿no?
Luego tenemos las de clase personalizada, que es básicamente con las que podemos usar los métodos o lo que serían las variables de otras clases. Tenemos también los arreglos, las colecciones de arreglos y pues varias cositas más que no hemos visto, pero básicamente son igualmente variables. Y ya después de eso, este de aquí Java clase 3 ya no lo voy a usar. Bueno, una disculpa. Sigue grabando esta cosa. Ah, no, ahí está. Bueno. Y como podemos ver, pues ya creo que queda un poco más claro, ¿no? Sobre los tipos de variables que tenemos, que podemos usar dentro de una clase. Ahora, métodos. Los métodos a fuerzas necesitan tener un dominio, ya sea public, private o protected. Siempre, sin importar qué. Y se les debe de poner un tipo de variable. ¿A qué me refiero con esto? Debe ser int, o debe ser long, o debe ser, yo qué sé, puede ser float, puede ser double, puede ser string. O sea, puede ser de tipo entero, de tipo número de punto flotante o de punto decimal. Incluso puede ser booleano, aunque no tiene mucho uso. Y puede ser string. Bueno, yo no he encontrado mucho uso los de tipo booleano, ¿no? Boolean. O puede ser tipo string. Igual puede ser tipo void. Que ahorita les explico cuál es la diferencia. Entonces vamos a poner int y vamos a ponerle calcular número paréntesis, obviamente, y punto. Que es, bueno, esto no, perdón. Lo que es, obviamente, cuál es la única diferencia entre una variable de tipo, o sea, una variable y un método. El hecho de que le pones los paréntesis. Si tú no le pones los paréntesis y simplemente le pones igual a, es una variable normal. Tú le pones paréntesis y ya es un método. Así de sencillo. Luego, como dije, vamos a checar cuál es la diferencia. Public, void, num. Este es calcular num. Vamos a ponerle al otro iniciar num, por ejemplo. Bueno, iniciar cálculo num. Ahora, como pueden notar, esta está subrayada porque dice, este método debe de retornar un resultado, debe de regresar un resultado. ¿A qué se refiere con esto? Obviamente, pues cuando nosotros tenemos nuestro método, tiene que tener, por ejemplo, int a, return a, igual a 0, por ejemplo, igual a 9, pues. Entonces con esto ya no hay problema. Tiene una variable y retorna, perdón, esa variable. Básicamente estos tienen que tener siempre algo como una respuesta, una finalidad de dar un valor, por así decirlo, de dar algo. En cambio los tipo void es nada más simplemente pues un método. Así de simple, no tiene ninguna otra cosa. Entonces por ejemplo puedo ponerle aquí que diga sysout calcular num. Y ya tenemos aquí un método que lo que va a hacer, lo único que va a hacer este método es imprimir el resultado de este método. Lo único que va a hacer. Entonces, vamos a la clase 2. Bueno, está bien. Le pongo clase 1. Object 1 igual new clase 1 y cerramos aquí. Y le pongo object 1 punto iniciar cálculo num. Perdón, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar una vez lo corra? El programa va a salir PowerShell, bla, 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 y me imprime 9, que es lo que dice la clase 1 que haga, ¿no? En la clase 1 aquí dice que cálculo num va a retornar el valor de la variable a, que es 9,
Y este dice que va a imprimir el resultado de este método, lo que retorna este método. Creo que con eso ya quedó un poquito más claro cómo funcionan los métodos, ¿no? Ahora, y en este ya está. ¿Por qué voy a seguir usando esto? Pues creo que es un poquito más... A lo mejor y los puede ayudar a acostumbrarse o yo qué sé, simplemente me gusta. Ahora, voy a sacar de aquí el método de escritura. Aquí tengo yo mi montón de métodos. De hecho, esto lo voy a poner public otra vez. Public. Y public. Ahorita les voy a explicar lo que sería el while. Voy a quitar. Bueno, no, esto lo voy a dejar. Que se quede ahí, no pasa nada. Aquí tengo mis métodos, que es método int, número entero, que es para que tú ingreses. Aquí como pueden ver es un método int. Aquí le pongo una variable. Suppress warning, ¿para qué me sirve? Si yo quito este suppress warning, como pueden ver aquí me dice, el recurso tecla no es cerrado nunca dentro del método. Entonces, pues obviamente sería ponerle tecle, bueno, a ver, tecle.close. Ya con eso, bueno, se supone que ya con esto ya no debería de haber ningún problema. Ah, ya me acordé por qué. Sorry. Es aquí. Tecle.close. Ahí está. Dije, ¿por qué me sale de error? No puede haber nada después del retorno. Tengan en cuenta eso. Ahora, Tecle.close. Esto lo que hace es cerrar el escáner, hacer que el escáner ya no funcione, deje de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces en las que simplemente por estar aquí abajo te va a dar error. Entonces, tú haces todo esto y, oh cielos, te dio error, ¿no? Entonces, no tiene chiste, o al menos para mí, ponerle Tecle Close, porque en realidad no hay mucho problema de que nunca cierres el escáner. Al menos en clases o a la hora de trabajar con programas pequeños, relativamente pequeños. Entonces, el super warning es básicamente para que aquí no te parezca nada, para que no haya problemas, no te salga ningún aviso ni nada. Ahora, podemos ver aquí, variable, suppress warning. Aquí inicializo la variable del escáner, que es esto, la variable del escáner. Y pongo aquí un while entre paréntesis true. ¿Por qué hago esto? Básicamente se va a seguir repitiendo mientras que esté el true. Pero, bueno, no estoy seguro si es así. No me hago mucho caso. Ahorita lo checamos después. Pero la cosa cuál es. Yo aquí tengo un try y un catch con exception. Básicamente try y catch que intente obtener un número entero. Y aquí tengo el catch, excepción E, que básicamente que es capte todas las excepciones, todos los errores. Y en caso de que atrape una excepción, le dice system.out.print, ln, algo fue incorrecto, ¿no? O sea, le dice como que tu trabajo no está funcionando correctamente, así que pues vuelve a hacerlo, por favor. Y básicamente lo que hace es que se va a quedar en este ciclo de try catch, este de aquí. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué pongo esto? Básicamente es para reiniciar la variable scanner. Esto lo que hace es reiniciarla, hacer que no se quede en bucle, porque si no, después de poner esto, si no tienes esto aquí, que es cuando tienes un error, se va a quedar en bucle. Eternamente se va a quedar en bucle y no vas a poder hacer nada. Esto lo que hace es literalmente reiniciar el tecle, el scanner tecle, y entonces ya puedes seguir con esto de aquí, seguir ingresando. Entonces, en el momento en que correctamente se ingresa un número, hace un break. ¿A qué me refiero con que hace un break? Hace un break al while. El while se rompe, si ustedes se dan cuenta. Este break es para este while. Entonces, pues obviamente en el momento en que hace break, el bucle se rompe y me da mi respuesta, me retorna mi número. Y pasa lo mismo obviamente con número decimal, los suppress warning, la double, Y ya tenemos todo eso. Ahora, teniendo todo esto en cuenta,
Tenemos métodos de escritura, este lo voy a cerrar. Tenemos aquí estructuras de repetición. ¿Dónde está el while? Es un mientras i sea menor o igual a 100. Mientras esto de aquí se cumpla, se seguirá repitiendo. En el momento en que i traspase esta barrera, pues ya, se rompe obviamente. El do while es más o menos lo mismo, solo que la estructura, pues, obviamente como podemos notar es un poco distinta, pero básicamente es relativamente igual. Donde creo que hay más diferencia es cuando respecta a si usamos un booleano o si usamos una int. O bueno, ya después tenemos el for. El maestro ya. Que aquí como pudieron notar, obviamente como el maestro nos enseñó, está la variable aquí. Lo que determina la cantidad de veces que se va a repetir este ciclo. Y lo que va a ser la suma, ¿no? Y luego el switch. Ahora. Bueno, vamos a ir poquito a poquito. Tengo esto por acá, ok. Public pronoun, public void, int, double y string. Ahora lo que voy a hacer es... ¿Qué podría hacer? Piensa. Vamos a hacer un switch con while. No, con the while es más fácil, ok. Entonces vamos a hacer public void, porque yo no quiero que me dé ninguna respuesta. Y vamos a ponerle menú. Okay. Ya tenemos esto. Yo no quiero que me regrese nada, yo simplemente quiero que lo haga. Entonces tenemos public void menú. De manera que aquí en la clase 2, voy a cerrar este. Y voy a checar nada más views. Aquí yo puedo ponerle object 1 punto. Y aquí tengo menú. Entonces después de imprimir esto, va a ingresar a menú. El menú, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un switch, pero para hacer un switch, lo primero que queremos hacer en este caso, como es un menú y es algo que tenemos que hacer que se repita hasta que nosotros decidamos que queremos que deje de repetirse, vamos a hacer un do while. Hacemos un do, al final un while. En este caso, simplemente para que no me muestre nada, voy a poner un true. Con esto ya no me muestra ningún error ni ningún aviso. Esto va a ser por el momento. Y ahora hacemos un switch. Me faltó la W. Switch. Y le voy a poner aquí opción. Y abrimos el switch. Ahora, aquí me va a aparecer un error, obviamente. Entonces voy a ponerle aquí int. Porque tiene que ser un int. Opción. Y ahora voy a decirle, bueno, yo para esto obviamente necesito que me pida un número entero. Entonces le digo opción es igual a número entero, punto y coma. De manera que dentro de este método estoy llamando al número entero. Ahora con este número entero, pues obviamente yo voy a ir decidiendo a cuál switch quiero entrar. Case 1 y... No, cochetes, no, qué pedo. Otra Z. Y aquí era break. Bueno, esta es una forma de poner los casos. Caso 1, 2 puntos y el break. Y dentro del caso 1 obviamente serían las cosas. Ahora, yo no sé si esto solo funciona para lo que sería Visual Studio, pero tiene esto de aquí. Le pones esto, le pones break. No, perdón. Caso 1 y ya está directamente. O en este caso 1.
No sé por qué borré la flechita. Y abriendo paréntesis. ¿Esto básicamente qué es? Ya no estás obligado a poner un break, un continuo, ni nada de eso. Aquí, por ejemplo, puedo decirle, en caso de que elijas el número 1, quiero que iniciar cálculo num. ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente, va a imprimir nuevamente el valor de cálculo num, que cálculo num no tengo en valor 9, ¿no? Vamos a ponerle valor 128 y así se queda. Entonces, esto es lo que va. En el caso de 1, en el caso de que la opción que nosotros elijamos sea 1, pues va a iniciar el cálculo num. Vamos al caso 2. Case 2, flechita y abrimos. Como dije, esto yo no sé si tiene que ver con alguna actualización del JDK, que probablemente, o si es directamente del Visual Studio. Por ejemplo, en este caso, yo estoy diciendo que abro un paréntesis, ¿por qué? Porque en este caso va a ser varias instrucciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que inicie el cálculo de num y que aparte, yo que sé, int, no, vamos a poner float. Ay, ¿cómo me espera que pase eso? Vamos a ponerle doble. Double A igual a num decimal. Aquí dice, la variable no es usada, pero no importa. Entonces, en el caso de que elijamos el número 2 como nuestra opción en el menú, lo primero que va a hacer va a pedirnos un número decimal. Entonces, yo puedo decir aquí, por ejemplo, si es alguien, o sea, si esto es algo que alguien que no sabe, pues, ni qué es esto, pues, le pongo aquí un sysout y le pongo print, ingresa, número decimal, por ejemplo. Ahora, hay algo que quería decirles. Aquí está el suppress warning. Aquí tenemos un enter, que es este de aquí. Esto es un enter. En este caso es un enter que está al final. Aquí es un enter que está al principio. Y ahora, diferencias entre print ln y print normal. En este caso lo voy a poner en el caso 3. O bueno. Case 3. Flechita y abrimos esto. Vamos a abrir un sysout, que es print ln, y un sysout, pero aquí lo voy a borrar ln. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner aquí termina con un enter. Y aquí termina sin un enter. Que esa es la diferencia entre print ln y print normal. O al menos eso es lo que yo he notado, que es básicamente la única diferencia que le he visto al menos a estos dos tipos de print. Entonces ya que tenemos aquí iniciar cálculo, caso 2, caso 3. Y luego le ponemos case 4. Le pongo aquí un sysout. Y le pongo cerrar. Bueno, no, sí, cerrar menú. Por ejemplo, ¿no? Cerrar menú en caso 4. Entonces ya puedo decirle que esto se repita. Mientras que opción sea distinta a 4. Mientras que opción sea distinta a 4, esto se va a seguir repitiendo. En el momento que opción sea 4, va a dejar de repetirse. Entonces vamos a probarlo. A ver si es que no erré o me equivoqué de alguna manera. Ah, aquí me falta esto. Qué bueno que me lo marca.
sysout A, por ejemplo. Ok. Entonces tengo esta de aquí. Le doy a run. Como pueden ver, ok. Vamos a crear terminal y vamos a cerrar. Y luego ya le voy a dar otra vez run. Perfecto. Entonces, lo primero que hace es ingresarme el número 128. ¿Y ahora qué hace? Me está pidiendo la opción del menú. Entonces vamos a poner la opción 1. Ajá, aquí está. Ok, como podemos ver, algo está fallando aquí. Y es que todo se quedó en bucle. ¿Por qué es esto? Porque como podemos ver, lo que pasa con esto es que ninguno tiene break. Eso es lo que pasa, que como ninguno tiene break, entonces básicamente es como que ingresas el caso 1 y como se queda repitiendo, como pues básicamente pues se queda así. No vuelve a pedir la opción, ¿no? De hecho ese es el problema, que no vuelve a pedir opción. No me hagan caso. A ver, no es por break, perdón. Oh, shit, no, esto está bien. Ahí está. Ok, acuérdense, muy importante. Si van a ingresar la opción, tiene que ser dentro del bucle. Ok. Ahora sí, le pongo run. 128, me pide el número, le pongo número 1. Ahí está, 128. No tiene nada que ver con el break. Simplemente es que, pues, obviamente, si no le pones la opción del todo de bucle, pues nunca te vuelve a pedir, ¿no? Seguramente algunos se habrá dado cuenta. Si te diste cuenta, pues, qué padre. La verdad, porque ya a mí se me olvidó. Vamos al número 2. El número 2 dice ingresa el número decimal. Vamos a ponerle, yo que sé, 8976.784. Entonces lo que hace es pedirme el número, luego imprime el 128 de iniciar cálculo num y luego me imprime el número que yo ingresé. Ahora me está volviendo a pedir que ingrese una opción. Voy a ingresar la opción 3 y aquí dice, aquí termina con un enter. Y como pudieron ver, aquí termina con un enter, aquí termina sin un enter. Entonces, ¿dónde queda la opción? Si se fijan, ya no puedo bajar más, no está aquí abajo, no está como en estos que terminaba aquí y luego me daba la opción para poner aquí el número, no, está justo después del print. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí termina con un enter, entonces como da el enter, baja aquí y da el siguiente print. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo hiciera al revés? Si yo aquí le pongo print ln y aquí borro esto y lo dejo en print. Obviamente, voy a detener el programa, cierro esto y le doy a run otra vez. Voy a ir directamente al número 3. Como pueden ver, aquí termina con un enter, pero como lo cambié, aquí termina sin un enter. No hay enter, entonces imprime directamente seguido y luego ya aquí como si hay enter, porque es print ln. Aquí termina sin. Aquí termina con. Vamos a hacerlo bien porque esta madre, qué chiste, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo bien mínimo. O sí. Ahí está, aquí termina sin un enter, no hay enter, aquí termina con un enter y me deja poner la opción en el siguiente. Y ya después, si le pongo 4, cerrar menú y se termina el programa. Porque aquí yo le puse que se va a repetir mientras que la opción sea distinta a 4. Ahora, como yo dije hace rato que do while igual eran relativamente similares o eran muy parecidos, vamos a comprobar mi hipótesis, porque sinceramente no estoy completamente seguro de ello. Y aquí está el primer error. The local variable of some may not have been initialized. Okay, vamos a ponerle que opción es igual a 0. ¿Va? Más bien, ya que me dice eso, creo que ya sé cuál es la gran diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Con do while
lo que define cuándo termina está al final. Entonces al final de todo lo que hagas dentro del do while, va a checar, ¿se cumple la condición para que yo repita? Sí, se cumple la condición. O, por otro lado, que también se puede ver visto así, se cumple la condición para que yo termine, para que el do while termine, que en este caso sería, el do while sería opción, mientras opción no sea igual a 4, o sea, ay, se me fue el nombre. Lo que necesita para poder terminar el ciclo de do while, vamos a regresarlo para no confundir. Ok. Aquí el do while se repite mientras opción sea igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entra el do, hace todo lo que tiene que hacer adentro. Y luego aquí dice, se cumple mi condición para que yo me repita, o se cumple mi condición para que termine. ¿Cuál es la condición para que se repite el while? Condición para repetir que el número sea distinto a 4. Condición para finalizar que el número sea igual a 4. Así es como está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo, ¿sabes qué? No quiero que sea un do, quiero que sea un while directamente. Aquí ya no checa si la condición se cumple al inicio, digo al final. Aquí ya no lo checa, aquí no lo checa después de que tú hiciste todas tus cosas. No, lo checa al principio, te dice. Desde que tú entras al programa te dice, bueno, se tiene que cumplir esto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú tienes que poner una opción aquí y una opción aquí, tienes que usar dos opciones. Y ya una vez hecho esto, pues obviamente tú ingresas la opción y ya te dice, ah, bueno, mira, pusiste la opción 1, vamos a checarlo. Vamos a checarlo, acá está. Imprime el 128 y luego dice, ahora me pide que ingrese una opción. Yo le pongo 3. En 3, ¿qué había en el 3? No me acuerdo. Caso 3, aquí termina siendo en 3. Ah, vale, sí. Miren qué interesante, ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Obviamente como antes de entrar al programa tú ya estás dándole un número, pero entras al programa y aquí te pide otro número, entonces pues yo obviamente tengo que volver a poner 3. Y entonces ya regresa, que es lo que hace, termina hasta abajo. Y como está en bucle, regresa aquí. Si no me equivoco, si no, se sale del bucle y vuelve a pedir número. Vamos a comprobarlo justo ahora. Vamos a pedir que diga un 1. Que el 1 es simplemente imprimir. Ahora le voy a decir 2. Ingresa el número decimal. Que como pueden ver, nosotros había marcado, pero aquí tienen un enter. Aquí tiene otro enter, que es este enter y este enter. Y el enter final, que es porque es print ln. Entonces ya dice, ingresa un número decimal, yo le voy a poner 12.5. Y ya 12.5, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el while? Como podemos observar, que si nosotros le decimos, bueno, quiero que ingreses, perdón, quiero que ingreses un número para que yo pueda funcionar, ¿no? Pero si nosotros ponemos directamente aquí para la opción del siguiente número, pues nos va a volver a pedir el número. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el caso de que hagamos un switch con while? Tiene que estar al final del switch. Con esto que logramos, pues lo siguiente. Le damos a run y directamente le pongo 2. Ingresa el número decimal, le pongo 12.5. Y ahora ya me vuelve a pedir el número, en este caso le pongo 4 y ya. Esa es la gran diferencia. Esa es la cosa con el while. Ya checamos while, ya checamos while. El for. Creo que para el for ya tenemos bastante idea, pero aún así vamos a hacerlo. Voy a hacer lo siguiente. Desde public, perfecto, public. Yo que sé. Public double. Public void, public void. For. Método for. Abro paréntesis y abro llaves. Y aquí, obviamente, para poder usarlo dentro de
la clase 2 tengo que iniciar, o sea, usar el objeto para poder iniciar el método, ¿no? Entonces, método for ahí. Uy, ¿qué pasó? Método for. Perfecto. Ahora, en public void método for. Si vamos a usar un for, obviamente, tiene que empezar for int. Aquí puede ser la variable que quieren. Int a, int b, int c, int r, int nme. Ahora, ¿cuál es el problema con las variables? No pueden empezar con número. No pueden empezar con número. Entonces, si tú pones un número en medio o al final, no hay problema. Pero no pueden empezar con número. Vamos a decirle que int nm es igual a 0. Luego le decimos que nm, esto se va a repetir hasta que nm sea, mientras que nm sea menor de 101, por ejemplo. Y le vamos a decir que nm plus plus. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Inicializa la variable, le da una condición y pues va sumando en este caso, ¿no? En el maestro nos enseñó que podía ir restando y muchas otras cosas. Pero yo al menos por el momento solo me voy a concentrar en cuando suma, porque sí me pareció algo confuso. Ahorita lo vamos a revisar a lo mejor, al final. Primero quiero terminar de repasar todo esto. Ok. Ya estoy diciendo aquí, quiero que me imprimas desde el 0 hasta el 100 en este caso. Entonces vamos a darle un sysout system.out.print. Voy a decir algo que tenga que ver el... Le pongo más, le pongo la variable, luego abro aquí, le pongo esto de aquí, en este caso 0. Es... Le voy a dar más y aquí le voy a poner un pequeño cálculo que va a ser nm más 1 y todo esto entre 2. Aquí entonces va a sumar nm más 1 entre 2. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí le doy run. Y le voy a poner directamente, le voy a poner 3. Y le voy a poner 4 para que termine ese programa. Y vamos a ver qué pasó. Y dice, el número 0 es 0. El primero es 1. El segundo es 1. El tercero es 2. El cuarto es 2. El quinto es 3. El sexto es 3. Y así se va número por número hasta que llega al 100, que es 50. Ahí, aquí como puedo... No sé qué puse. No le hagan caso. Como podemos ver, pues obviamente aquí hizo una pequeñísima asociación. Ahora, la cosa es que yo puedo decirle que empiece con el número 1, por ejemplo. Le voy a dar directamente 4. Entonces, si empieza en el número 1, pues obviamente el primero es 1, el segundo es 1, el tercero es 2, no cambia mucho. Y así puedo decirle que empiece en el número 15, por ejemplo. Y empezando desde el número 15, 15 es 8, 16 es 8, 17 es 9, 18 es 9, y así se va a seguir. Como podemos ver, el for básicamente es para que repita las veces que nosotros decidamos desde el número que decidamos. Ahora, para los arreglos, en general, public void arreglo. Para los arreglos en general, si no me equivoco, es básicamente forzoso que el int, yo que sé,
int a sea igual a 0. Sin importar qué. Porque cuando lo pones int igual a 1, te marca error o no funciona correctamente. Sino de esta manera, int a. Lo voy a poner aquí en una pequeña condición. Vamos a poner un sysout. Y a decir ¿cuántos duendes quieres nombrar? Por ejemplo. Nombrar. ¿Por qué duendes? Yo qué sé, nada más lo puse. Entonces le pongo, por ejemplo, yo qué sé, int num duendes igual a número entero. De esta manera ya puedo ingresar un número entero al número de duendes que quiero nombrar. Entonces le digo aquí, hasta que a sea menor que num duendes. Y aquí le pongo que a tiene que ir aumentando de 1 en 1. Abro el for, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo yo le pongo aquí que el número de duendes que quiero nombrar sea 7, por ejemplo, por decir algo. Como empieza en 0, va a empezar 0, va a sumar 1, 1, 2, 3, 4, 5 y va a llegar hasta el 6, que es menor al 7. Entonces voy a hacer lo que sería 7, desde el 0 al 7, entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 números, son 7 nombres los que voy a poner. Entonces vamos a inicializar un array. Ay, no me acuerdo cómo era. Un momento. Ok, ya lo tengo. Se me fue, pero en fin. Entonces, para hacer un arreglo necesitamos el tipo de arreglo, nombre de arreglo, new y tipo de arreglo. Perfecto. Vamos a copiar esto acá. Y yo lo voy a hacer desde aquí. Entonces va a ser tipo de arreglo, lo voy a hacer string, porque necesito poner los nombres. Aquí igual string. Y le voy a decir no sé en qué no puedo hacerlo aquí porque la variable número de duendes está iniciada dentro del método. Entonces yo no puedo decir que use esa variable fuera del método. Así, pues obviamente tengo que iniciar esto aquí. Num duendes. Pues es string. Ok. Y aquí el nombre del arreglo le voy a poner nd. Nombre de duendes. Creo que está correcto. Acceso al primer elemento, acceso al segundo elemento. Ajá. Técnicamente debería estar bien. Ok. Ahora, una vez hecho esto, yo ya puedo decirle, bueno, ¿cuántos duendes quieres nombrar? ¿No? Inicializo el arreglo. Y ya tengo el for aquí. Entonces le digo sysout. Y le pongo ingresa el nombre del espacio, un más. Le pongo a, un más. Le pongo aquí. No, esto no, esto. Le pongo duende. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Aquí me va a decir ingresa el nombre del a duende, ¿no? En este caso a va a ser 0, entonces no me sirve. Porque yo quiero que diga el primer duende. Para ello, lo pongo entre paréntesis, le pongo a más 1. De manera que ya a más 1, entonces el primer duende se va a imprimir correctamente. En este caso, vamos a ver nada más cómo funciona con esto. Es con arreglo, voy a quitar todo esto ya. Le voy a poner nada más arreglo. Voy a poner a Ron. Y me dice, ¿cuántos duendes quieres nombrar? No le puse el paréntesis, pero bueno, voy a decirle 12, por ejemplo.
Y como pueden ver, como solo le puse la función de imprimir, aquí me dice ingresa el nombre del primer nombre, hasta 12. Y se acabó. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Ya tengo esto así. ¿Cuántos duendes quieres nombrar? Le voy a poner sus respectivos signos de interrogación, porque, pues, ortografía. Y aquí ingresa el nombre del duende tal. Y le voy a poner string. No, perdón. nd corchete. Le pongo a. Es igual. Y le pongo, creo que era oración, si no me equivoco mi método. Sí, oración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo que tengo una oración. Vamos a buscar. Voy a cerrar el menú. Y voy a cerrar el método for. Y vamos a buscar, que el nombre también lo voy a cerrar, número entero, oración, aquí está. En oración yo tengo un string, oración. Tengo suppress warning, el scanner y tengo oración igual a tecla next line. ¿Por qué next line? Next line te permite poner oraciones, como el método lo implica. De manera que yo vengo aquí, le doy a run. ¿Cuántos dedos quieres nombrar? Le pongo 12. No, le voy a poner 6, no quiero nombrar tantos. Y le pongo uno Miguel, Alejandro. Al segundo le pongo Antonio Pereira. Yo qué sé. Y así me puede ir con todo, ¿no? Sí. Ahora, yo ya le dije que ingresara los nombres. Pero pues, ay, ¿de qué me sirve si yo no puedo acceder a los nombres o no puedo verlos? Pues vamos a hacer aquí un pequeño if. Entonces vamos a poner... Bueno, primero vamos a hacer un sysout. Un sysout. Le voy a decir, ingresa el número del duende del que quieres saber su nombre, por ejemplo. Ok, ahora sí. Y obviamente pues vamos a ingresar. Tengo aquí un int a, entonces le pongo a es igual a número entero. Si está puesto. A veces Java se vuelve loco, de verdad. Ahí está. Como se pudieron dar cuenta, hoy está lloviendo. Como se pudieron dar cuenta, me marcaba aquí un error de que no estaba usando las comillas. A veces es simplemente un error de Java con esperarse o borrar y volver a ponerse corrige, no hay problema. Ok. Y aquí dirán, ¿por qué me permite usar la variable a si la variable a está aquí dentro? Y esa es la cosa. Para el for que hicimos, iniciamos una variable a, variable que se queda dentro del for. Y fuera no hay otra variable a más que la variable que está dentro de la clase. Entonces aquí estamos usando la variable de la clase. Podemos decir a es igual a número entero. Y luego decirle, bueno, ingresa el número del duende que quiere saber su nombre. ¿Y cómo hago para que me diga el nombre de ese duende? Muy simple. Un sysout. Sysout. Y le pongo aquí el nombre del duende. Ok, el nombre del... Aquí le pongo un más. Le pongo una A. Le pongo una A y luego le pongo otra vez las comillas. Le pongo esto. A veces me trabo ahí, perdón. Le pongo las comillas, le pongo esto. El nombre del primer duende es dos puntos, espacio. Y ahora vamos a usar nd, comillas, a -1. ¿Por qué?
Porque obviamente aquí, por ejemplo, le vamos a poner 1, 2, 5, 7, dependiendo del número de duendes que tengamos. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es pues, lo que tenemos que tener en cuenta? Que cuando deseamos ver el número 7, tenemos, si ponemos directamente A, vamos a ver el número 8. Tal cual. Aquí, de hecho, también va a aparecer directamente. Ah, no, aquí se va a aparecer 7 y aquí nos va a mostrar el número 8. Entonces no van a coincidir los datos. Si aquí te pide 7, aquí te dice 8, pues no, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por ejemplo... Bueno, primero voy a mostrarlo. Y también hay un posible error aquí, pero también ahorita se los muestro. ¿A qué me refiero? Vamos a iniciar arreglo. ¿Cuántos duendes quieres nombrar? Le voy a poner 7. Ingresa el nombre del primer duende, le voy a poner D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Okay. Ingresa el número del duende que quiere saber su nombre. Yo le digo, hombre, pues quiero saber el nombre del duende 4. Y te dice, el nombre del duende 4 es, o del cuarto duende es D5. Entonces, obviamente, pues no tiene sentido porque el nombre del 4 es de 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí le tenemos que poner un -1. Ahora, el otro error que les iba a decir, o bueno, sí sería el otro error. ¿Cuántos duendes quieren nombrar? 7. D1, D2, D3, D4, D5, D6. Shit, bueno, D7. Que D6 se quede vacío. ¿Qué pasa si en vez de llegar hasta D7 le pongo el 8, por ejemplo? Hubo un error. Porque no puede llegar hasta 7. La longitud es 7. Y se acabó. No tiene más. ¿Cómo resolvemos eso? Con un if. Pues quitemos esto y le pongo if. Uy, perdón. If. Contras. Yo qué sé. If. Sería A es contras menor a 8. O más bien. Ok, ya. Ahí está. Si A es menor o igual al número de duendes y... Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Te pide que sea menor o igual al número de duendes, pero el 0 también es menor o igual. El -1 también es menor o igual, entonces también ahí puede salir un error. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le pones un i para agregar una segunda condición y le dices, tiene que ser mayor a 0. Con eso ya te estás asegurando de que no haya ningún problema. Obviamente abrimos el if. Esto lo corto, esto lo pongo aquí. Qué feo se corta, de verdad. Ahí está. Entonces ya te dice, si el número de duendes, pues o sea, si cumple todas estas condiciones, el número que pusiste se va a imprimir. Else, o sea, si no se cumple la condición, le puedes poner aquí un sysout. Y le pones, por ejemplo, el número ingresado es mayor o más bien es que pues obviamente en estos casos ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, porque tienes esta condición. Ok, el número ingresado es mayor al número de duendes. ¿A qué me refería cuando me atoré un momento y dije no puede ser mayor? ¿Por qué? Porque tenemos esta condicional puede ser mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como yo lo puse con un solo if y un else, también se puede poner de la siguiente manera, que es if a
es mayor o igual al número de duendes. Abrimos aquí esto. Y ponemos otro if A es mayor a 0. Y aquí otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ambas condiciones se cumplen, entonces voy a imprimir. Básicamente lo que hice aquí es esto. Pero obviamente esto pues está reducido, es más compacto, más rápido de hacer el cálculo. Esto te pide dos condiciones en dos diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí, por ejemplo, dices A tiene que ser menor o igual al número de duendes, pero ¿qué pasa si de casualidad pones un número negativo que en este caso pues no se cumple el if de acá? Le pones aquí un else, le pones un sysout que diga el número es negativo, ¿no? Pues no, me acabo de equivocar. Porque eso va aquí adentro. Este es el else de aquí adentro. El else de aquí afuera es este. El número ingresado es mayor. Porque no puede pasarse el número de duendes. Aquí es para hacia los más grandes y aquí es hacia los negativos. O sea, aquí es positivos mayores al número de duendes, aquí es negativos. Entonces, obviamente aquí ya tienes las condicionales para ambos. Aquí puedes decirle un else y puedes poner también ambas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Yo corto esto y le pongo if, yo que sé, A es menor a 0, por ejemplo. Aquí le pongo un else directamente y le pongo la que ya tenía. Y le pongo el número es negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En caso de que no se cumpla esta condición de aquí, de que el número sea mayor al número de duendes o menor a 0, no se va a imprimir esto. Y de aquí lo que hace es checar o hacer el chequeo de si eso no se cumple, entonces, y aquí vuelve a decir, si A es menor a 0, que sería para un número negativo, el número es negativo directamente. O el número es menor a 0. Eso ya que era a su descripción, a su decisión. 0 no era con Z, ¿o sí? No me acuerdo ahorita. En fin. Luego tenemos el else. En caso de que no sea, o sea, de que no se salió del if porque sea menor a 0, entonces le pones else, que sería el número ingresado es mayor al número de duendes. Así es simple. Voy a dejar ambos if, que no tiene sentido en realidad dejarlo ambos. Creo que ya les mostré más o menos, o sea, pues, cómo funcionaría, ¿no? Así que vamos a guardar esto así. Vamos a darle a run. ¿Cuántos duendes quieres nombrar? Le voy a poner 12. De 1. Uy. Qué padre. Perdón. Ok. ¿Cuántos duendes quieres nombrar? Le voy a poner 6 nada más. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de. Ingresa el número de duendes que quieres nombrar. Si yo le pongo 7, el número ingresado es mayor al número de duendes. Obviamente. Uy. Uy, le puse una W aquí. Ok. No me había dado cuenta. ¿Cuántos duendes quieres mostrar? Le voy a poner 6 otra vez. Y voy a poner de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de D. Ingresa el número de duendes que quieres saber. Si yo le pongo aquí menos 12, el número es menor a 0. Porque yo ya le puse la condición, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Ingresa el número de duendes que quieres saber su nombre. El nombre del ok. Y ahora le voy a poner. Voy a hacer lo siguiente. Como el arreglo está dentro del método, yo no puedo usarlo fuera del método. Pero, ¿qué es lo que pasa?
si yo hago lo siguiente. Voy a robar esto de aquí. Lo voy a poner aquí afuera. Entonces yo ya no tengo por qué inicializarlo aquí. Ya está afuera. Ya lo inicialicé aquí. Ya lo definí aquí afuera. Entonces ya no tengo por qué definirlo aquí adentro. Y como ya está afuera, yo no necesito la raya aquí adentro. Yo puedo ponerle la raya aquí. Porque ya le puse una condición. Aquí ya le puse que voy a usar el número de duendes. El número de duendes es este de aquí. Y como aquí yo ya le dije número de duendes, aquí ingresa el número y bla 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 bla. O sea, ya no tengo problemas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer otro método que imprima. Aquí public. Public void. Impresión. Perdón, arreglo. Impresión arreglo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy fácil. Copio las condiciones del for. Y dirán, ¿para qué? Pues porque si ya está aquí el for, ¿para qué chingados lo vuelvo a hacer? Así de simple. Entonces, yo ya aquí no necesito que me diga ninguna condición de cuántos duendes quieres o chalala, chalala. ¿Por qué? Porque yo al final de todo esto voy a llamar o voy a pedirle al método que llame, que busque, que use el método impresión de arreglo. Entonces dentro de este método voy a usar al final la impresión de arreglo. Voy a hacer que imprima, ¿no? Entonces primero que nada le voy a poner un sysout que tenga 2 enters porque YOLO, que van a ser 3 enters porque al final tiene LN. Y luego aquí le voy a decir que imprima. Y te ponga el nombre del, perdón, aquí le pongo más A, pero recuerden, como inicia en 0, lo pongo entre paréntesis y le pongo un más 1. Entonces ya le pongo el más, aquí esto, ok. Acuérdense siempre de checar los paréntesis. No voy a hacer que de repente dejen algo mal y, ay, ¿por qué no funciona? Pues nada más por un paréntesis. Pasa mucho, les va a pasar mucho hasta que se acostumbran a estar checándolo todo. A mí me sigue pasando y pues, ya tengo tiempecillo, pero pues a lo mejor es algo que se queda toda la vida con uno, ¿no? El nombre del primer duende es 2 puntos. Y aquí le pongo nombre duende. Y aquí le pongo A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya tengo el arreglo impresión arreglo. Y ya tengo este gran arreglo para poder ingresar los nombres. Yo hago que el programa se ejecute. Y dice, ¿cuántos duendes quieres nombrar? Le voy a poner 4. Porque sí. Entonces, ingresa el nombre del primer duende, Juan. Y algo acaba de pasar. Ajá. Y aquí tenemos nuestro primer error. ¿Y cuál es? Bueno, hay un pequeñísimo error aquí que es que aquí yo estoy iniciando el ¿cómo se llama? El arreglo, perdón. Y le estoy dando ya que use el número de duendes, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo le ingreso el número de duendes, pero ya no lo usa. Pues básicamente no lo usa aquí, ¿no? Voy a copiar esto, creo que con esto es más que suficiente. Entonces yo borro esto de aquí. Esto inicia el arreglo. Y con esto le pongo un límite a ese arreglo. Aquí inicio el arreglo. Le pongo el límite a ese arreglo. Y ya no debería de haber ningún problema.
Uy, lo inicié 2 veces, perdón. ¿Cuántos duendes quieres nombrar? 4. Ingresa Joan. Y ahora ya me permite. Juan. Martín. Y Alondra. Ingresa el número del duende del que quieres saber su nombre. Y le pongo, por ejemplo, el número 3. El nombre del tercer duende es Martín. Y aquí ya después ponen los 3 enters, como les dije. En impresión arreglo. Primer enter, segundo enter y tercer enter. Y luego empieza a imprimir con el for. El nombre del primer duende es Juan, el de segundo es Juan, Martín y Alondra. Entonces, pues ya repasamos métodos, ya repasamos for, if, else, repasamos opción, menú, while, las dos opciones del menú con while o the while. Tenemos los métodos. Creo, si no me equivoco, que ya estaría todo. Estructura, repetición, while, the while, for, switch, if, else, tipo de dato para los arreglos. Las cositas extra que ya les enseñé o bueno, les mostré o lo repasamos, como quieran verlo. Los tipos de dominio y cómo funcionan. Si no me equivoco, creo que ya estaría todo. Si es que me llega a faltar algo, pues ya mándenlo al grupo y lo arreglo en otro video, obviamente, porque pues no voy a, yo qué sé, en fin, lo arreglo en otro video. Así que esto es todo por ahora. Muchas gracias, apoyen, likes y demás, suscríbanse. Y bueno, espero que les sirva. Lamento mucho que me haya atorado tanto, pero pues obviamente pues no tengo un guión, esto lo voy haciendo conforme pues me va saliendo, ¿no? Así que espero realmente que les sirva. Les deseo mucha suerte tanto en sus trabajos de programación como en el examen. Estudien mucho, por favor, estudiemos todos podemos juntos lograrlo hasta el final y salir todos juntitos, como un verdadero grupo, no los güeyes que se quedan nada más 4. Así que pongámonos las pilas y chao.